Laura Morales despertó antes de que sonara el despertador, con esa alerta silenciosa que solo aparecía en los días importantes. La casa aún dormía. El aire estaba quieto, atravesado apenas por el murmullo constante de la calefacción y el golpeteo irregular del viento contra las ventanas. Afuera, Madrid amanecía cubierta por un frío inusual. Durante la noche, la primera gran nevada del invierno había caído sin aviso, dejando la ciudad amortiguada, blanca, contenida. Laura se movió por la cocina con precisión automática. Preparó café, envolvió bocadillos, revisó mochilas, contó abrigos alineados junto a la puerta. Cada gesto tenía un orden exacto. Años de sostener mañanas familiares le habían enseñado a no perder tiempo en dudas. Nada parecía apresurado. Aunque todo debía estar listo a la hora justa. Daniel bajó primero. Con 13 años ya tenía la costumbre de observar antes de hablar. Miró el móvil. Revisó el pronóstico y frunció el ceño. Dijo que haría frío sin queja ni dramatismo. Laura le respondió con una sonrisa breve, casi mecánica. Daniel asintió, ajustando mentalmente lo que vendría, como siempre hacía. Clara apareció después con el cabello aún húmedo y una queja suave sobre la comida del aeropuerto. Se detuvo un instante en la puerta, observando a su madre con esa atención que no pedía nada, pero lo notaba todo. Laura le devolvió la mirada con un gesto tranquilo, ensayado durante años. Mateo llegó arrastrando su pequeña maleta, anunciando con entusiasmo que se portaría perfectamente si luego había chocolate caliente. Laura rió por lo bajo y no prometió nada. Cuando cerraron la puerta, la casa quedó atrás con ese eco breve que siempre aparecía cuando salían juntos, como si el espacio recordara que había sido habitado. El trayecto hacia el aeropuerto transcurrió en fragmentos de conversación. Daniel y Clara discutían qué película verían en el vuelo. Mateo contaba quitanieves por la ventanilla. Laura conducía sin intervenir, con una mano firme en el volante y la otra descansando sobre el bolso. No pensó en Javier. No todavía. El aeropuerto los envolvió con su ruido artificial y su calor seco. Laura avanzó hacia el mostrador con los documentos preparados. Cuando la empleada frunció el ceño frente a la pantalla, Laura lo notó de inmediato. Algo no estaba bien. Había una discrepancia en el sistema, un error en el horario. Se acercaron más empleados, luego un supervisor. Las palabras técnicas flotaban en el aire mientras, detrás del cristal, la nieve caía con más fuerza. El panel de salidas empezó a cambiar. Retrasado. Retrasado. Cancelado. Cuando su vuelo apareció marcado en rojo, Laura exhaló despacio. La tormenta había empeorado y no habría salida ese día. Reprogramar llevaría tiempo. Clara suspiró. Mateo preguntó si eso significaba que no irían nunca. Daniel observó el rostro de su madre en silencio. Volvemos a casa, dijo Laura al fin. Su voz sonó firme, incluso para ella misma. El regreso fue más silencioso de lo esperado. La decepción se acomodó en algo manejable. La nieve cubría Madrid con una calma engañosa, suavizando los bordes de la ciudad. Laura conducía sin prisa, escuchando a los niños imaginar planes alternativos para un día que ya no sería como habían previsto. La casa los aguardaba exactamente como la habían dejado por la mañana. Familiar. Inmutable. Tranquila. Ninguno de ellos sabía qué. En el momento en que Laura girara la llave y empujara la puerta, algo en ese lugar tan conocido, ya no encajaría del todo. La sensación apareció apenas cruzaron el umbral. No fue inmediata ni evidente, sino una incomodidad sutil, casi física. Como si el aire dentro de la casa se hubiera movido mientras ellos no estaban. Laura dejó las llaves sobre la consola del recibidor y se quedó un segundo más de lo normal mirando alrededor. Nada estaba roto. Nada gritaba intrusión. Aún así, algo no encajaba. Un zapato infantil yacía de lado, separado de su par, junto al mueble donde siempre los dejaban alineados. Sobre el respaldo de una silla había una bufanda que Laura no reconoció. El calor era extraño. Como si la calefacción hubiera estado encendida recientemente y alguien la hubiera apagado con prisa.
El silencio tampoco era el habitual, demasiado espeso, demasiado atento. ¿Papá volvió antes?, preguntó Clara en voz baja, dejando su maleta en el suelo. Puede ser, respondió Laura sin convicción. Daniel no dijo nada. Observaba el pasillo con esa quietud alerta que Laura había empezado a notar en él desde hacía un tiempo, como si ya hubiera aprendido que los detalles importan. La casa parecía contener la respiración. No había música ni televisión encendida, ni los sonidos domésticos que solían acompañar cualquier tarde. Mateo, impaciente por quitarse el abrigo, se adelantó corriendo. Voy a lavarme las manos, anunció girando hacia el baño del pasillo. Mateo, espera, dijo Laura, dando un paso hacia él. La puerta se abrió antes de que pudiera terminar la frase. Durante una fracción de segundo, Laura no entendió lo que estaba viendo. El espejo estaba empañado. El aire, cargado de vapor. El agua se movía lentamente dentro de la bañera, salpicando el borde de porcelana. Y allí, incorporándose de golpe, estaba una mujer desnuda. El cabello oscuro mojado pegado a la espalda, la piel enrojecida por el calor, pétalos flotando a su alrededor como una parodia grotesca de tranquilidad. La mujer soltó un grito ahogado. Mateo se quedó inmóvil. El tiempo se estiró, fino y frágil. Laura reaccionó sin pensar. Dio un paso adelante y cerró la puerta con firmeza, interponiéndose entre el baño y sus hijos. Atrás, dijo sin levantar la voz. Daniel y Clara habían avanzado atraídos por el silencio repentino. Laura alzó una mano, un gesto seco que no admitía preguntas. Daniel se detuvo de inmediato. Clara obedeció. Con el rostro pálido, bajando la mirada. Dentro del baño se oían movimientos torpes, el chapoteo del agua, una respiración agitada. Laura apoyó la palma contra la madera de la puerta, sintiendo la vibración al otro lado. Su mente rechazaba la imagen incluso mientras la repasaba con precisión brutal. Aquella era su casa. Su baño. Sus estantes, sus botellas, todo exactamente donde siempre había estado. ¿Quién es?, preguntó una voz temblorosa desde dentro. Laura no respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier palabra habría hecho real algo que aún se resistía a aceptar. Se giró hacia sus hijos. Quedaos aquí, ordenó. No os mováis. Daniel asintió colocándose de forma casi instintiva un poco delante de Clara y Mateo. Laura dio un paso atrás en el pasillo. El silencio volvió a cerrarse sobre ellos, denso, cargado. Entonces, desde el fondo de la casa, se escucharon pasos acercándose. Lentos. Seguros. Inconfundibles. Los pasos se acercaron por el pasillo con una calma desconcertante. Laura no se movió. Sentía a los niños detrás de ella, quietos. Como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente que aquel silencio no debía romperse. El sonido se detuvo a pocos metros. Luego, la puerta principal se abrió del todo. Laura, dijo una voz conocida, tarareando una melodía fuera de tono. Javier Morales apareció en el pasillo con el abrigo aún puesto y una botella de champán colgándole de la mano, como si acabara de llegar a una celebración privada. Sonreía. No de forma amplia, sino con esa sonrisa breve y confiada que Laura conocía bien. Tardó un segundo en registrar la escena, su esposa inmóvil, los niños alineados detrás. La puerta del baño cerrada con demasiada firmeza. La sonrisa no desapareció de inmediato. Se fue apagando por partes. Como si su mente intentara ponerse al día con lo que veían sus ojos. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó genuinamente sorprendido. La pregunta flotó en el aire, absurda. Laura no respondió. Alzó apenas la barbilla, señalando con un gesto mínimo hacia el baño. Javier siguió la dirección de su mirada. Sus hombros se tensaron. Durante un instante fugaz, algo parecido al cálculo cruzó por su rostro. Luego exhaló despacio. No os habíais ido, dijo. No, respondió Laura. No nos fuimos. El silencio se cerró alrededor de ellos, pesado, incómodo. Desde el baño llegó el sonido del agua agitándose, un movimiento torpe, una respiración contenida.
Clara aspiró aire bruscamente. Daniel apretó la mandíbula. Pensé que ya estaríais en el avión, continuó Javier, levantando ligeramente la botella. Como si acabara de darse cuenta de que aún la tenía en la mano. Lo suficiente, dijo Laura. La palabra cayó con precisión. Javier la miró de frente por primera vez. Algo se endureció en su expresión. No era vergüenza. Tampoco miedo. Era molestia. La puerta del baño se abrió de golpe. La mujer salió envuelta en una toalla que apenas sostenía con manos temblorosas. El cabello le goteaba por la espalda. Tenía los ojos enrojecidos, desbordados. Yo no sabía, dijo. Atropellando las palabras. Te lo juro. No sabía nada. Javier suspiró. No fue un suspiro de arrepentimiento, sino de cansancio, como si aquella escena le resultara innecesaria. Por favor, dijo frotándose la frente. No hagamos un espectáculo. ¿Un espectáculo? Repitió Laura. Javier dejó la botella con cuidado sobre un mueble. Alineándola con precisión absurda. No tenías que volver así, añadió. Podías haber esperado. Esto se habría resuelto solo. La mujer soltó una risa breve e histérica. Resuelto. Gritó. Dijiste que te estabas divorciando. Dijiste que ella ya no te importaba. Dije que teníamos problemas, replicó Javier con la voz afilándose. No es lo mismo. La mujer avanzó un paso hacia Laura, los ojos encendidos por una furia repentina. Tú lo sabías, acusó. Ninguna mujer es tan ingenua. Laura no respondió. No hacía falta. ¿Qué estás haciendo? Espetó Javier. Vuelve al baño. La mujer lo ignoró. Me dijiste que me amabas, continuó. Que solo esperabas el momento adecuado. Javier giró la cabeza hacia Laura. Siempre entendías demasiado, dijo. Ese fue tu error. Clara ahogó un gemido. Daniel dio un paso adelante sin pensar. Colocándose delante de sus hermanos. Cúbrete, gritó. Ahora. La toalla cayó. El caos estalló. Gritos, sollozos, movimientos desordenados. Laura sintió que algo se desprendía dentro de ella, no con estruendo, sino con una claridad helada. Miró a sus hijos. Vio el miedo en Mateo, la rigidez en Clara. La determinación repentina en Daniel. Y en ese instante entendió que no había explicación posible, ni disculpa, ni versión que pudiera reparar lo que acababa de romperse. Laura dio un paso al frente. No levantó la voz. No pidió nada. Simplemente tomó una decisión. Laura no discutió. No pidió explicaciones ni exigió nada que pudiera alargar aquel instante. Avanzó un paso, tomó a Mateo con cuidado y apoyó la mano libre sobre el hombro de Daniel. El gesto fue sencillo, casi doméstico, pero definitivo. Coged los abrigos, dijo. Ahora. Javier soltó una risa breve, incrédula. No seas dramática. Laura lo miró por última vez dentro de aquella casa. No había rabia en sus ojos ni súplica. Solo una quietud resuelta. Se acabó. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Daniel reaccionó de inmediato, girándose para buscar los abrigos. Clara se movió sin preguntar, con los labios apretados, concentrada en Mateo. Que ya empezaba a entender que algo grave estaba ocurriendo. Nadie intentó detenerlos. Nadie supo cómo. Cuando la puerta se cerró tras ellos. El ruido del interior continuó, un sollozo desbordado, una palabra rota, el golpe seco de algo cayendo al suelo. Laura no se volvió. Bajó los escalones con paso firme. Como si el cuerpo supiera antes que la mente que no debía mirar atrás. El coche arrancó sin un destino claro. Laura condujo por calles que conocía de memoria. Pero que ahora parecían ajenas. Las luces de Madrid se desdibujaban tras el parabrisas mientras la tarde se apagaba. Dentro del coche, nadie hablaba. Mateo se aferraba al cinturón. Confundido. Clara miraba por la ventanilla, rígida.
Daniel observaba la carretera por encima del respaldo, atento como si temiera que algo pudiera seguirlos. La nieve empezó a caer de nuevo, ligera pero constante. Laura sentía el volante firme bajo las manos. No sabía a dónde iría, solo sabía de dónde no podía volver. En un semáforo vio movimiento por el retrovisor. Una figura corría torpemente sobre el asfalto húmedo, resbalando, agitando una mano desnuda en el aire. Era la mujer. Llevaba el abrigo mal cerrado, el cabello aún mojado, el rostro desencajado por el llanto. «Mamá», susurró Clara. Laura dudó. El semáforo cambió a verde. Podía seguir. Podía desaparecer. Pero algo la hizo frenar y orillarse despacio. La mujer llegó al coche sin aliento. «Por favor», dijo inclinándose hacia la ventanilla. «No me deje aquí. No tengo a dónde ir». Laura bajó el cristal apenas unos centímetros. El aire frío entró de golpe. «No es mi problema», respondió con calma. «Lo sé», asintió la mujer. «Lo sé. Pero no conozco esta zona. Mi móvil está muerto. Me dijo que me llevaría». Daniel se tensó en el asiento. Laura cerró los ojos un segundo. Estaba cansada. No solo de lo ocurrido, sino de elegir siempre entre lo correcto y lo soportable. «Sube», dijo al fin. La mujer ocupó el asiento trasero, encogida, manteniendo la distancia. Sin decir palabra. Dieron una dirección breve en las afueras. Laura condujo sin mirarla. Cuando llegaron, la mujer bajó en silencio. «Lo siento», murmuró antes de cerrar la puerta. Laura no respondió. Esperó hasta que la figura se perdió entre la oscuridad y luego arrancó de nuevo. El coche avanzó sin rumbo. Mientras la noche terminaba de caer sobre la ciudad. Y con ella, la certeza de que no había un lugar al que regresar. Laura condujo durante varios minutos sin hablar. Las luces de la ciudad quedaron atrás poco a poco, sustituidas por carreteras más estrechas y oscuras. Fue entonces cuando la decisión se formuló sin ruido. Como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento justo. «Vamos a la casa del pueblo», dijo finalmente. «La de los abuelos». Daniel no preguntó dónde. Asintió en silencio. Clara frunció el ceño. «¿Está lejos?» «Un poco», respondió Laura. «Pero es nuestra». La carretera se volvió más solitaria a medida que avanzaban hacia Castilla y León. La nieve cubría los márgenes y los campos abiertos parecían extenderse sin fin bajo el cielo oscuro. El coche avanzaba despacio. Con los faros abriendo dos túneles pálidos en la blancura. Laura sentía el cansancio acumulado, pero también una extraña claridad, por primera vez desde la mañana. Había elegido una dirección. Llegaron bien entrada la noche. El camino de acceso a la casa apenas se distinguía bajo la nieve acumulada. Laura detuvo el coche y apagó el motor. El silencio cayó de golpe profundo, interrumpido solo por el crujido lejano del frío. La casa estaba allí, pequeña y baja. Con las ventanas oscuras y el tejado cubierto de blanco. No parecía abandonada de forma dramática, más bien olvidada, como si hubiera estado esperando sin saber a quién. Daniel fue el primero en bajar. «Quedaos dentro», dijo a Clara y Mateo, ya tirando de la capucha. «Voy a despejar un poco». Tomó la pala del maletero y empezó a abrir un sendero hasta la entrada. No se quejó. No se apresuró. Laura lo observó desde el coche con una mezcla de orgullo y un nudo apretado en el pecho. 13 años y ya cargando con más de lo que le correspondía. Cuando el camino estuvo despejado, Laura cargó a Mateo en brazos. Clara caminó detrás con cuidado, sujetando el abrigo contra el pecho. El porche crujió bajo el peso de Daniel. Pero resistió. La puerta estaba cerrada. Laura rebuscó en el bolsillo del abrigo hasta encontrar la vieja llave. Entró a la cerradura sin resistencia. La puerta se abrió con un gemido largo. El aire del interior era más frío que el de afuera. Olía a madera vieja, a polvo, a algo seco y familiar. Laura encendió la linterna del móvil. Bajo las sábanas que cubrían los muebles, las formas seguían intactas, la mesa de la cocina, las sillas.
El armario torcido que su abuelo nunca había terminado de arreglar. ¿Es seguro?, preguntó Clara en voz baja. Sí, respondió Laura. Solo está frío. Daniel localizó la estufa de leña en el salón, negra y sólida. Abrió la compuerta y asintió. Hay que encender fuego. Salió otra vez al exterior y regresó con leña y algo de yesca. Laura se movió despacio por la casa, reconociendo cada rincón. Todo estaba donde lo recordaba. No era un lugar amable, pero era firme. Cuando la primera llama prendió, pequeña e inestable, el sonido seco del fuego rompiendo el silencio se sintió como un ancla. Dormiremos todos aquí, dijo Laura. Será más cálido. Extendieron abrigos y mantas en el suelo. Mateo se quedó dormido casi de inmediato, agotado. Clara se sentó cerca del fuego, con las manos extendidas hacia el calor. Daniel se apoyó contra la pared, vigilante incluso en el descanso. Laura se sentó a la mesa y apoyó las palmas sobre la madera áspera. No era comodidad lo que sentía, sino algo más elemental, estar a salvo. Al menos por esa noche. La casa no los abrazaba, pero los sostenía. Cuando el silencio se asentó por completo y el fuego ardía con regularidad. El móvil de Laura vibró sobre la mesa, rompiendo la calma recién nacida con una sola notificación. Laura miró el teléfono como si no le perteneciera. La pantalla iluminó la mesa con un resplandor frío, ajeno al calor tímido que empezaba a desprender la estufa. Un solo mensaje breve sin saludo. Javier. Lo leyó una vez sin comprenderlo del todo. Luego volvió a leer, más despacio. El contenido era claro, preciso, calculado. Decía que había bloqueado todas las tarjetas. Cancelado el acceso a las cuentas y suspendido cualquier gasto a su nombre. Que no iba a financiar decisiones impulsivas. Que cuando se calmara y entendiera que no tenía otra opción, podrían hablar. Hasta entonces considerara aquello una lección. Laura no reaccionó de inmediato. Dejó el teléfono sobre la mesa y permaneció inmóvil, escuchando el crepitar bajo de la leña. Afuera, la nieve seguía cayendo con una constancia indiferente. Dentro. Daniel dormía apoyado cerca de la estufa. Clara respiraba despacio en el sofá. Mateo murmuró algo en sueños y volvió a quedarse quieto. Laura tomó el teléfono otra vez. Abrió la aplicación del banco. Introdujo las claves conocidas, con los dedos rígidos por el frío. La pantalla tardó unos segundos en cargar y luego devolvió un mensaje seco, acceso denegado. Probó con otra cuenta. Lo mismo. Una tarjeta tras otra. Nada. La certeza se asentó con un peso sordo. No era una reacción impulsiva de Javier. No era un arrebato. Había sido pensado. Planeado. Él había esperado el momento exacto para dejarla sin margen, sin alternativas, convencido de que el hambre y el frío harían el trabajo, que la humillación no había terminado. Laura apoyó la espalda en la silla. El coche estaba a nombre de Javier. El móvil, en una línea compartida. Incluso algunos recibos que había creído propios pasaban por sus cuentas. La red se cerraba con una eficacia silenciosa. Se recostó sin quitarse el abrigo. El cansancio no traía sueño, sino una actividad tensa urgente. Pensó en comida. En la leña. En los días siguientes. No había ingresos. No había efectivo. Tampoco había a quien llamar sin abrir una puerta que aún no estaba preparada para cruzar. Javier estaría esperando. Imaginó su calma segura. La convicción de que ella llamaría al amanecer pidiendo, explicando, prometiendo volver. La imagen le trajo una claridad inesperada. No rabia. No miedo. Una línea firme. No iba a suplicar. Giró el teléfono boca abajo y cerró los ojos. Trabajaría. Haría lo que fuera necesario. Usaría las manos, el cuerpo, el tiempo. No por desafío, sino porque quedarse quieta era exactamente lo que él esperaba. El fuego crepitó un poco más alto, como si afirmara la decisión. Laura respiró hondo. No sabía cómo sería el día siguiente ni cuánto resistirían.
Solo sabía que cuando amaneciera, no habría alivio esperando al otro lado de la puerta, sino esfuerzo. Laura despertó antes del amanecer. La casa aún estaba sumida en un frío denso y quieto, la estufa reducida a brasas rojizas. Se levantó con cuidado para no despertar a los niños, se puso el abrigo encima de la ropa de la noche y salió al porche. El aire le quemó los pulmones al respirar. La nieve había dejado el mundo en blanco sin bordes claros, como si todo estuviera empezando de nuevo. No tardó en decidir a dónde ir. A lo largo del camino había visto una granja lechera, con un cobertizo bajo y humo saliendo del tejado. Caminó hasta allí con pasos medidos, sintiendo como el frío se le metía en los huesos. Cuando llegó un hombre de manos grandes y gesto cansado la miró sin sorpresa. «Busco trabajo», dijo Laura. «¿Puedo empezar hoy?» El hombre la observó un segundo más, de arriba a abajo. No sonrió. «No es fácil», respondió. «Y no paga mucho». «Lo sé», dijo ella. «Me vale». El trabajo empezó de inmediato. El olor a heno húmedo, el vapor del aliento de los animales, el suelo resbaladizo. Laura cargó cubos, limpió. Siguió instrucciones cortas. Los brazos le ardían. La espalda se le tensaba con cada movimiento. El frío desapareció pronto, sustituido por un calor incómodo, persistente. En un momento tuvo que apoyarse contra la pared y juntar las manos para que dejaran de temblar. Luego siguió. Al final de la mañana, el hombre le entregó unos billetes doblados y una bolsa con huevos y pan. «Mañana si quieres», dijo. Laura asintió. No habló. El peso del dinero en el bolsillo no era alivio, pero sí certeza. De regreso a la casa, vio a Daniel a mitad del camino, pala en mano, despejando la entrada de un vecino. El chico trabajaba con concentración, el ritmo constante, la nieve volando en arcos precisos. El vecino le acercó un termo y una pequeña bolsa de comida. «Dicen que luego hay algo de dinero», explicó Daniel cuando la vio. «Si vuelvo». Laura lo miró en silencio, con una mezcla de orgullo y una punzada que prefirió no nombrar. En la casa, Clara había conseguido reavivar el fuego. Mateo estaba sentado cerca, envuelto en un abrigo, coloreando el reverso de un sobreviejo. La comida fue simple: huevos, pan, algo caliente. No hubo risas, pero tampoco quejas. Se movían despacio, como si el día exigiera respeto. Por la tarde, Laura lavó sus manos en agua fría y las observó un instante, enrojecidas, ásperas, reales. El pensamiento de quién había sido y quién estaba siendo pasó rápido, sin dramatismo. La casa se sostenía. Ellos también. Esa noche el cansancio los fue apagando uno a uno. Daniel se quedó dormido cerca de la estufa. Clara en el sofá, hecha un ovillo. Laura se sentó junto a Mateo para cubrirlo mejor. Al tocarle la frente se detuvo. Estaba demasiado caliente. Laura supo que algo iba mal antes de que Mateo dijera una sola palabra. El niño llevaba un rato demasiado quieto, sentado cerca de la estufa, con el cuaderno olvidado en el regazo. Cuando Laura apoyó la mano en su mejilla, el calor la sobresaltó. No era el tibio cansancio del invierno ni el rubor del frío reciente, sino una fiebre dura, insistente. «Respira conmigo», le pidió en voz baja. Mateo lo intentó. El aire entró a trompicones y salió convertido en una tos áspera que le dobló el cuerpo. Se aferró al abrigo de Laura, asustado. No hubo discusión ni dudas. Daniel ya estaba buscando los zapatos. Clara sostuvo el gorro de Mateo con ambas manos, pálida, sin preguntar nada. El trayecto hasta el hospital comarcal fue largo y silencioso. La carretera estaba húmeda y oscura, los campos cubiertos de nieve se deslizaban a ambos lados como una extensión interminable. Cada vez que Mateo tosía en el asiento trasero, Laura apretaba un poco más el volante. En urgencias, el calor artificial los envolvió de golpe. El contraste fue casi violento. Enfermeras y médicos se movieron con rapidez, con esa eficiencia serena que no necesita explicarse. Mateo fue llevado en una camilla pequeña. Su mano se deslizó fuera de la de Laura. «Mamá», susurró. «Estoy aquí», respondió ella, caminando a su lado.
No te suelto. Las pruebas llegaron una tras otra. Radiografías. Oxígeno. Palabras técnicas pronunciadas con cuidado. El médico habló sin rodeos. Neumonía, dijo. Hay que ingresarlo. Laura asintió. No preguntó por alternativas. Cuando llegaron los papeles, la realidad volvió a cerrarse. Firmó donde le indicaron, consciente de que no podía detenerse a pensar demasiado. Una enfermera se acercó con voz suave. Puede quedarse con él ahora, le dijo. Pero luego tendremos que saber cómo se van a organizar. Laura miró a Mateo a través del cristal. Dormía inquieto, el pequeño tubo bajo la nariz. Demasiado frágil en aquella cama blanca. Pensó en Daniel y Clara, en la casa fría, en la granja. No puedo quedarme esta noche, dijo finalmente. Tengo otros 2 hijos. Y un trabajo. La enfermera no mostró juicio, solo comprensión. Lo entiendo. Laura se sentó junto a Mateo y tomó su mano. Estaba caliente y húmeda. El niño abrió los ojos. ¿Te quedas? Preguntó con la voz débil. Laura sintió como algo se quebraba despacio en su pecho. No hoy, dijo con cuidado. Pero vuelvo mañana. Te lo prometo. La palabra quedó suspendida entre ellos. Salir de la habitación fue más difícil de lo que había imaginado. El pasillo era largo, luminoso, impersonal. Cada paso pesaba. Afuera, la noche había caído otra vez. Laura se detuvo un momento antes de cruzar el aparcamiento. Sacó el móvil. Marcó un número que conocía de memoria. Javier contestó al segundo tono. ¿Qué pasa ahora? Preguntó impaciente. Mateo está en el hospital, dijo Laura. Tiene neumonía. Lo han ingresado. Hubo un silencio breve. Luego. Una risa baja. Los niños se ponen enfermos, respondió. Necesita a un padre allí. No puedo quedarme, dijo Laura. Acabo de empezar a trabajar. Necesito que vengas. No voy a dejar todo porque tú no puedas manejarlo, replicó Javier. Tú elegiste esto. Es tu hijo. Javier suspiró molesto. Siempre exageras. ¿Quieres hacerme sentir culpable? No te pido dinero, dijo Laura. Te pido que estés con él. Aprende a vivir con tus decisiones, cerró él. Yo no voy a ir. Laura terminó la llamada sin responder. El silencio que quedó fue absoluto. Se quedó un momento inmóvil, con el teléfono aún en la mano, mirando la nada. No lloró. No gritó. Simplemente entendió que a partir de ese instante estaba completamente sola. Laura no volvió directamente a la casa tras salir del hospital. Caminó un tramo en silencio. Con el abrigo bien cerrado y las manos hundidas en los bolsillos, hasta que el ruido de la carretera quedó atrás. El sendero que llevaba al pequeño cementerio del pueblo estaba cubierto por una capa fina de nieve que amortiguaba los pasos. Todo parecía detenido. Como si el mundo hubiera decidido no intervenir. La tumba de su abuelo estaba al fondo, junto a un roble desnudo que en invierno parecía más firme que triste. Laura se detuvo a unos pasos, insegura de pronto. No había venido cuando llegó la primera noche. No había tenido espacio para recuerdos entonces. Se agachó y retiró la nieve con la mano, dejando al descubierto el nombre grabado en la piedra. Era frío al tacto. Perdón, dijo casi sin voz. Tendría que haber venido antes. Las imágenes llegaron sin avisar, su abuelo arreglando una puerta sin hacer ruido, el olor del pan recién hecho en la cocina. La manera en que nunca levantaba la voz. Arreglaba lo que se rompía y seguía adelante. Laura respiró hondo. Entendió algo con una claridad tranquila, Javier ya no tenía control sobre ella. No porque hubiera perdido el dinero, ni porque hubiera tomado una decisión valiente. Sino porque lo que se había roto entre ellos no mandaba más. Oyó pasos detrás. Se giró sobresaltada. Un hombre se detuvo a unos metros, respetando la distancia. Tenía el abrigo cubierto de nieve y el cabello con hebras grises en las sienes. Durante un segundo no lo reconoció.
Luego, la memoria encajó. Laura, dijo él. Con una sonrisa contenida. Tomás. No se abrazaron. No hizo falta. Caminaron juntos hacia la salida, el silencio cómodo entre ambos. Trabajo en el hospital comarcal, dijo él. Me mudé hace un año. Laura asintió. Mi hijo. Mateo. Está ingresado. Neumonía. Tomás se detuvo. ¿En pediatría? Sí. Mañana pasaré a verlo, dijo. Como médico. Sin compromiso. Laura lo miró con cautela, pero sin desconfianza. Asintió. Gracias. No hubo promesas ni preguntas. Se despidieron en la puerta del cementerio y cada uno siguió su camino. Los días siguientes encontraron un ritmo inesperado. Laura trabajaba en la granja por la mañana y regresaba al hospital por la tarde. Mateo mejoraba despacio. Pero de forma constante. Daniel siguió limpiando nieve para los vecinos. Clara sostuvo la casa con una atención silenciosa. La estufa ardía con regularidad. La casa ya no parecía vigilarlos, empezaba a aceptarlos. Una tarde Laura contó el dinero ganado esa semana sobre la mesa. No era mucho, pero alcanzaba. Pensó en Javier sin rabia. La distancia era limpia. Tomás apareció en el hospital alguna tarde, siempre correcto, siempre breve. Hablaba con Mateo de cosas simples, sin invadir. Laura observaba desde un lado, sin apurarse. No todo estaba resuelto. Nada se había arreglado del todo. Pero la vida, incluso rota, seguía avanzando. Mateo volvió a casa una semana después, más delgado y todavía cansado, pero con el color regresando poco a poco a las mejillas. Laura lo acomodó cerca de la estufa, envolviéndolo con mantas limpias. El niño respiraba con más calma. Cada inhalación ya no parecía una batalla. Daniel colocó un vaso de agua al alcance de su hermano. Clara ajustó el fuego sin decir nada. Nadie celebró con palabras. Bastaba con verlo allí. La rutina se asentó con discreción. Laura salía temprano hacia la granja y regresaba con el anochecer, las manos marcadas por el trabajo y el cuerpo cansado de una forma nueva, más honesta. El pago era modesto, siempre contado con cuidado, pero alcanzaba. Huevos, pan, algo de carne algunos días. Leña suficiente para no pasar frío. No había lujos ni margen. Pero tampoco miedo inmediato. Daniel continuó limpiando nieve para los vecinos. Aprendió a negociar sin alardes, a cumplir sin prometer de más. Clara se encargó de pequeñas tareas en la casa, sosteniendo un orden sencillo que mantenía todo en pie. Mateo, aún débil, observaba más de lo que hablaba. Pero sonreía cuando Daniel regresaba con historias mínimas del día. Javier no volvió a aparecer. No hubo llamadas, ni reproches, ni intentos de arreglo. Su ausencia se volvió un hecho, no una herida abierta. Laura no explicó nada a los niños más allá de lo necesario. No lo defendió ni lo atacó. Simplemente dejó de ocupar espacio. El silencio terminó haciendo lo que ninguna discusión habría logrado. Tomás apareció de vez en cuando. Nunca sin avisar. Nunca quedándose más de lo justo. Revisó a Mateo con profesionalidad y habló con Laura sin preguntas incómodas. A veces se quedaba unos minutos más, ayudando a cargar leña o arreglando algo pequeño en la casa. Otras se despedía en la puerta con un gesto breve. No ofreció soluciones ni promesas. Su presencia era una posibilidad tranquila, no una salvación. Una tarde clara, Laura se detuvo en el umbral y observó a sus hijos desde allí. Daniel partía leña con cuidado. Clara leía en voz alta a Mateo, que escuchaba atento, apoyado contra una almohada. El humo salía recto de la chimenea. El sonido del viento se mezclaba con el crujido de la madera. Laura sintió el cansancio acumulado, sí, pero también algo nuevo, una estabilidad que no dependía de nadie más. Pensó en lo que había perdido y en lo que había quedado. La seguridad económica, la casa de antes, la idea de un futuro ya trazado. Todo eso había desaparecido sin pedir permiso. Sin embargo, lo que seguía en pie era real,
la capacidad de sostener, de elegir, de no ceder lo esencial. No había finales perfectos ni recompensas inmediatas. El futuro seguía abierto, incierto, exigente. Pero ya no la asustaba de la misma manera. Laura cerró la puerta con suavidad y volvió al interior, al calor sencillo de la casa. A veces perder la seguridad no es una caída, sino el primer paso para descubrir que la dignidad no necesita permiso.